Bueno, nos vamos desnudando. No, como ha dicho de colaborar. Yo fui a un curso que empezaba así, ¿eh? Terminó mal. Esperemos que este acabe bien. Bueno, la transformación. Nos han citado para hablar de la transformación. ¿Tú te has transformado? Es una buena pregunta. Se ha producido la transformación. Lo que pasa es que, claro, tenemos que empezar con mi obsesión, si no te importa, que es si nosotros vamos a hablar desde el ámbito del relativo o vamos a empezar a hablar desde el ámbito del absoluto. Y me explico un poquitín. Porque si nosotros hablamos desde la historia de nuestro propio personaje y desde las ideas de que yo soy alguien y vivo una vida, estoy hablando desde el punto de vista relativo. ¿Sí? Pero si yo hablo desde que yo soy la experiencia de mi vida y esa vida funciona de manera espontánea, natural y automática, entonces estoy hablando desde el ámbito absoluto, podríamos decir. Y son dos términos filosóficos diferentes. Es como si yo hago de Romeo, puedo hablar de Romeo y Julieta desde el punto de vista de Romeo, que lo que quiere Romeo es conseguir a Julieta y que no se lo prohíban, pero si yo hablo desde el punto de vista de Shakespeare, entonces lo que estoy hablando es de si esto es un drama, si es una comedia, si no, ¿entendéis? Son planos diferentes. Entonces, con Sergi, que generalmente habla siempre en el plano superior, y yo, que generalmente hablo en el plano inferior porque me dedico más a la terapia y a la transformación, digamos, de lo personal, pues entonces tenemos que ver en qué ámbitos nos encajamos, ¿no? Podemos hablar cada uno desde el suyo y ver dónde se encaja qué, ¿no? De hecho, ahora estaba escuchando el Chester anterior, iba sobre educación, y veía el puente justo entre los dos ámbitos, el relativo, que eran las experiencias personales como educadores, como profesionales de la educación, y lo absoluto, que es ese ideal que puede transformar toda la educación desde una experiencia más general. Y fue muy curioso porque al final del encuentro, los obstáculos que surgían por la gente que había escuchado la charla era: a mí me pasa, yo tengo tantos alumnos, Es decir, escuchamos esas ideas que las llevamos a la posibilidad, pero cuando las introducimos en nuestro ámbito relativo para nosotros aún es más importante que ese ideal. Entonces, sin darnos cuenta desde nuestro yo, nos defendemos, protegemos de esa transformación. Por eso veía, y ahí es donde para mí está el vínculo, que cualquier cosa particular que queramos cambiar o transformar, incluso nosotros mismos, si no hay una toma de contacto previo, de conocimiento profundo de aquello a cambiar, no nace la transformación. Tú decías algo de que la transformación surge, ¿no? Ocurre, ¿no? Como terapeuta, el paso principal para que se produzca la transformación siempre pasa por la base de la aceptación del acontecimiento que se quiere cambiar o del hecho que se quiere cambiar. Si no se produce la aceptación, el hecho a nivel kármico se resiste a cambiar. Es decir, si yo quiero cambiar porque no acepto una parte de mí o porque no me acepto o porque no acepto algo que me está pasando en la vida, no puede cambiar. Directamente es como que hay una especie de bloqueo en el que yo lo que quiero es sustituir algo que hay ahora y que es real por algo que es hipotético y que es imaginario. Entonces no estoy introduciéndome en lo real y como no estoy introduciéndome en lo real siempre gana. Entonces la gran paradoja es que para poder cambiar algo necesito aceptarlo, pero para poderlo aceptar tengo que saber por qué no lo acepto. ¿Sí? Y en el momento en que se produce la aceptación, porque no es algo que yo pueda hacer a voluntad, yo puedo ponerme a disposición de que se produzca, pero se produce por sí misma, entonces hay una gran paradoja, que es que por un lado ya no necesito que cambie y por otro lado es cuando cambia. Fíjate perdonen, ¿eh? Qué bonito eso. Cómo lo relativo se convierte absoluto.
en el momento en el que yo estoy predispuesto, pero yo no lo puedo llevar a cabo, la aceptación surge por sí misma, porque todo mi sistema de pensamiento está basado en defenderse a sí mismo. Es muy interesante, viendo también desde esa perspectiva, si lo abrimos a cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana, política, economía, lo que sea, vemos que tratamos de cambiar lo que tratamos de cambiar sin una previa aceptación. Con lo cual, cualquier cambio que ejerzamos allí aparecerán, me lo imagino ahora, nuevos partidos políticos que dirán que son la nueva política, pero serán la misma con nuevas palabras. No estoy imaginando. Porque no habrá habido en ningún momento paz previa, una aceptación honesta del sistema previo a transformar. Porque la paz, la no lucha, es la única cosa que yo conozco capaz de promover o facilitar esa transformación. A mí me pasó que tenía un director de teatro que se llama José Luis Alonso de Santos, que es un sabio y que ha sido director de psiquiátricos y es un gran director de teatro. Y entonces yo estaba en mi fase más egocéntrica espiritual, porque yo creía que yo ya... Y entonces, ¿Sabes que eso lo llaman el yoyaísmo? el yoyaísmo, ¿no? Pues yo estaba en el yoyaísmo, que cuanto más yoya te mete después el universo, te mete una buena yoya. Y él dijo, Mariano, trabajas poco en un ensayo. Y yo le dije, el jardín crece solo, José Luis. Y él me dijo, sí, pero si lo cuidas crece más bonito. Y dije, todavía no me he quitado esa respuesta, ¿sí? Porque volvemos al ámbito del absoluto y del relativo. Si es verdad que el jardín crece solo, y si yo fuera un monje zen y no me identificara con las acciones que realizo en el jardín, ni me identificara con el resultado que quiero por mis acciones, ¿sí? Entonces no me identifico con quién lo hace y no me identifico con lo que quiero conseguir con eso. ¿Me seguís? Si yo no me identifico con esas dos cosas, entonces el proceso de la transformación se produce de manera natural, espontánea y, digamos, óptima. Pero si yo, por el intento de cuidar el jardín, lo que hago es identificarme con quien hace la acción, con lo cual cojo importancia personal en tanto en cuanto lo que yo hago significa cosas para mi yo, ¿sí? Eso me va a hacer que yo sobretrabaje cosas o infratrabaje cosas y además lo cargue kármicamente y además voy a querer tener control de los resultados, con lo cual voy a meter una tensión que va a cargar kármicamente, negativamente, podríamos decir, el acto que yo estoy realizando, y lo que va a pasar es que no me va a salir como yo quiero, porque no estoy en la transparencia de la que habla Sergi, que es esto que yo digo de la acción aceptada por sí misma sin identificación con el hacedor ni con el resultado de la acción que yo quiero controlar. ¿Me explico? Más o menos. La voluntad del yo busca los deseos y las aversiones, ¿sí? Es decir, tú deseas cosas y quieres cosas que no quieres, pero al final son deseos o no deseos, ¿sí? Y eso tiene que ver con las carencias infantiles y con las fobias infantiles. Entonces, la mayor parte de esos deseos y esas carencias son inconscientes. Entonces, tú deseas algo y no sabes por qué. Y suele ser, o es un instinto natural, como por ejemplo comer, que son instintos de superación, o sea, de supervivencia, autosuperación y legado, que son innatos, ¿sí? Que son del bicho, del ser humano, o si no, son excesos educativos negativos en la infancia. Y entonces crees que te tienes que transformar para conseguir un deseo y en realidad lo que estás es intentando evitar una carencia que tienes por detrás. De hecho, recordando esto que estás poniendo como plataforma y al hilo de la charla de educación que escuchábamos, se me propuso hacer una ponencia en un congreso educativo y yo empecé a diseñar ideas y estaba enfrascado en mis ideas de la educación holográfica, la educación orgánica, y estaba embriagado con mis propias ideas. ¡Wow! Fantásticas, increíble, verás. Hasta que me di cuenta de que yo estaba
pariendo esas ideas desde esas ideas son mejores que las actuales. Y entonces me di cuenta del punto: mejor, peor, aprobado, suspendido, correcto, incorrecto, y estaba replicando la misma cosa desde un prisma diferente. Entonces fui a la puerta de mi colegio, me senté en un banco y empecé a sentir y a observar, y me di cuenta del resentimiento que tenía inconsciente a todo lo vivido entre esas paredes, el dolor que estuve soportando ahí dentro. Una vez asumido, y ahí es donde entra la aceptación, una vez visto eso, se asume de forma natural porque está diseñado para ser asumido cuando lo ves, y empecé a descubrir lo magistral que había sido todo lo que había vivido ahí dentro de esas 4 paredes, que me habían llevado a estar sentado dentro de un banco, en un banco, dentro de mí, observando todo lo que había escondido a lo largo de tanto tiempo. Cuando me senté en esa mesa de doctores, en educación emocional, estaba en un lugar desatado, transformado. No había ninguna intención de cambiar nada. Y eso para mí es el punto, porque veo el potencial humano que hay en cada uno de nosotros, pero no se desata, no florece, porque estamos intentando luchar contra algo que no nos gusta, cuando eso que no nos gusta sigue estando pulsando dentro de nosotros sin haber sido previamente visto. Es porque los niños que fuimos educados en una, desde el punto de vista absoluto, en una perfecta armonía para que nosotros encontráramos nuestro camino, ¿sí? Y desde el punto de vista relativo nos hicieron putadas indescriptibles. Claro, esas putadas después pueden ser grandes acontecimientos reveladores, ¿sí? El sufrimiento en el desarrollo personal es imprescindible para que se produzcan los brillos y las luces. Entonces, desde el punto de vista más absoluto, podemos decir que todo lo que sucede siempre va a estar bien o es perfecto en sí mismo, pero nosotros tenemos que seguir jugando como si no lo supiéramos en el fondo. Este es siempre con mi obsesión, ¿no? Porque si no, es como si Frodo está con Gandalf por la comarca y le dice, y de repente Frodo tiene una revelación y dice: Gandalf, ¿tú sabes que nosotros somos personajes de una película que funciona sola, que ha escrito Peter Jackson? Y entonces le dice Gandalf: claro, pero corre, corre, que vienen los orcos. Es decir, nosotros tenemos que seguir jugando al mundo normal y bajarnos de alguna manera al mundo relativo para funcionar así, porque si no, es lo que yo lo llamo el complejo Rajoy. O sea, es verdad que todo funciona solo, pero chico, mueve el culo un poco, ¿sabes? Sí. Claro, porque Frodo se acaba de dar cuenta y él todavía vive en el relativo, entonces se quiere colocar en el absoluto, pero Gandalf ya vive en el absoluto, y cuando vives en el absoluto actúas también en el relativo como si fuera totalmente verdad. O sea, en mi desarrollo personal tiene mucha influencia la interpretación, ¿no? La época de interpretar en el teatro. Cuando tú interpretas en el teatro lo tienes que hacer absolutamente de verdad, pero sabes todo el rato que es mentira. Y yo me planteaba siempre, ¿por qué en mi vida actoral, cuando yo hago una función en el teatro, sufro, lloro, desespero y es todo verdad, y cuando salgo digo, me lo he pasado que te cagas? Y cuando eso me pasa en mi vida, es una mierda. Y sufro un montón. Y dije, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que yo a Mariano me le creo como algo real. Y a Romeo, Hamlet o Don Juan no me los creo. No creo que sean reales, creo que son personajes. Entonces, ¿qué pasa si yo me imagino a mí mismo como personaje? Entonces empezó a funcionar así.
empecé a imaginarme a mí mismo como personaje. Y me di cuenta de esto, de que hay un nivel en el que tú como personaje tienes que seguir haciendo, que eres Mariano, que todo no sé qué, pero en el absoluto sabes que, que tú, si eres algo, eres toda la función o el espacio donde sucede la función, y que la función sucede sola, incluidos tus propias decisiones. Pero desde tu punto de vista, para actuar bien, tú tienes que actuar como si no lo supieras. Yo tenía estuve con los chamanes en el Amazonas y me dijo, estábamos perdidos en la selva, ¿no? en las montañas de Ecuador. Y yo le digo, Osvaldo, no tenemos seguridad. O sea, llevamos 14 horas perdidos, la gente está fatal, no sabemos dónde estamos y estoy muy mal, muy mal. Y entonces él me dice, mira, mijito, no hay tal cosa como la seguridad en la vida. El truco está en hacer como si la tuviéramos. Es lo mismo, es lo que Castaneda llamaría el desatino controlado. ¿Sabes? O sea, tú actúas como si fueras real, buscando el bien tuyo y del mundo, pero a sabiendas de que ni lo controlas tú, ni tus propios deseos los controlas tú, ni tus propias decisiones las controlas tú, porque tú las emociones no las decides y nosotros nos dejamos guiar básicamente por emociones, sino que se lo digan a los publicistas. Sí, de ahí nace el neuromarketing, ¿no? El estudio de cómo puedo hacer que te compres eso, conociendo cómo es tu psique. Y creemos que somos libres, ¿verdad? Pero fíjate que esa no libertad nace de que no soy libre de dejar mi personaje. Hay algo muy interesante. En un encuentro propusimos que cada uno desempeñara un papel, venía muy descrito, distintas tipologías, y todo el mundo se metió mucho en el papel. Mientras comíamos representaban ese papel y todos concluimos que finalmente tiendes a sentirte de esa manera y ves al mundo desde esa perspectiva. Cuando terminó el ejercicio, todo el mundo pudo soltar ese papel y nos dimos cuenta de que no hay ninguna diferencia con nuestro papel. La única que pudiera existir es que yo puedo soltar cualquier papel menos el papel que pienso que soy yo. Y ahora, si me permitís, en el momento en el que yo estoy siendo mi personaje, en el momento en el que yo estoy siendo Sergi, el único instante en el que lo estoy siendo es ahora. Pero desde el instante en el que estoy siendo Sergi, que es ahora, ¿qué datos tengo yo que confirmen ese personaje? Mi propio cuerpo. Y cuando soy mi propio cuerpo, en este instante, en el único instante en el que estoy siendo mi cuerpo, ¿qué datos tengo de que soy mi cuerpo? Y en el momento en el que estoy siendo mi universo cultural, en tanto que persona cultural, desde el instante en el que lo estoy siendo, ¿qué datos tengo de que soy ese universo cultural? Y si sigo estirando, es decir, si yo busco la prueba fehaciente de que soy lo que pienso que soy, pensaré que soy muchas cosas, en muchos prismas, y ahí está lo relativo, pero en realidad, si soy profundamente honesto, y esa es una de las claves de la transformación, la honestidad, me daré cuenta de que no tengo pruebas fehacientes a tiempo real de que lo que mi cerebro piensa que soy, lo sea de verdad. Y ese cuestionamiento personal no lo ejercemos nunca. Yo me levanto por la mañana, pienso que soy Sergi y genero una Sergi historia de la cual pienso que no me puedo deshacer. Y Sergi historia depende de que la cultura sea así, la educación sea así, la economía sea así, para que yo piense Sergi. Ahí todos los cambios que yo intente llevar a cabo van a promover inconscientemente el mundo actual en el que vivimos. Trampa muy transparente, muy sutil. La historia que nos contamos de que nosotros somos alguien, ¿sí? La historia de que Sergi se podría contar de que el Sergi que le ha pasado no sé qué y no sé cuánto, y la historia que yo me cuento de que yo soy Mariano y que me ha pasado no sé qué y no sé cuánto, básicamente, y que me pasará no sé qué, no es más que una idea. ¿Sí? Porque yo si no pienso en eso, no está. Yo no pienso en eso. ¿Y qué es, espera un segundo, ¿y qué es lo que soy si no pienso en eso? Pues lo que soy la experiencia de lo que hay aquí, ¿no? En cada momento, ¿sí? Yo si no pienso en que soy alguien, pues lo que pasa es que dices, ¿tú qué eres? Dices, yo soy esto que está sucediendo. Entonces, ¿por qué voy a pensar
que este pie que aparece en mi experiencia y esta mano que lo señala están separados por una frontera imaginaria que es lo que es yo y lo que no es yo? ¿Entendéis esto? Esto es la leche. Porque cuando yo no me identifico más con la mano que con el pie, entonces pasa a que yo soy todas las cosas. ¿Sí? Y si yo soy todas las cosas y todas las cosas que soy funcionan por sí mismas, entonces la idea de Mariano es innecesaria. ¿Qué pasa si yo juego a vivir sin la idea de Mariano? Y simplemente observo cómo Mariano funciona, como si estuviera percibiendo esta charla, pero desde el punto de vista de ver al personaje desde fuera. ¿Sí? Yo le escucho cómo habla con Sergi. Pues se parece bastante a la esquizofrenia, pero es totalmente diferente, porque en la esquizofrenia el yo está desintegrado y las diferentes partes del yo no se conocen entre ellas. Y aquí la diferencia es que todas las partes del yo están integradas y todas se conocen entre ellas porque están unificadas. ¿Eso es un estado superior al que uno accede después de meditaciones y leer 1000 libros y tener una gran revelación? No, eso es el estado en el que todo el mundo está todo el rato siempre. No se puede salir de ese estado porque esa es la realidad. El problema es que eso es una verdad absoluta y luego nosotros vivimos en un mundo relativo en el que yo soy alguien, me pasa no sé qué y ya todo eso es mental. Y a partir de ahí empieza el problema. ¿Ibas a decir algo? Eso es muy interesante porque esa idea de necesitar tiempo para deshacer un proceso que ha llevado tiempo es una de las ideas que nos creemos y no tiene por qué ser cierta. Y voy a explicar por qué. No digo que sea así, digo que puede que no sea como pensamos que es. No digo que sea como yo voy a decir ahora, pero lo que voy a decir sí va a cuestionar lo que hemos pensado hasta ahora. Venimos de un sistema de pensamiento que está basado en el tiempo y en la experiencia personal. Y en nuestra arrogancia humana pensamos que así son las cosas. Pudiera ser que hay otros tipos de cognición y de pensamiento, de creatividad, que no dependa del tiempo ni del personalismo. Pudiera existir. Si empiezas a abrirte a la posibilidad, te das cuenta de que hay un instante que menospreciamos constantemente, que es el presente. En el presente, cuando yo me vuelco conscientemente a ese instante presente, me doy cuenta de que todo el conocimiento a desaprender no está y todo el conocimiento que no conozco está ahí por conocer. La pregunta que surge en ese instante presente es ¿cuánto tiempo voy a necesitar para conocerlo? Y el presente siempre responde la misma respuesta. ¿De qué me estás hablando? Dice, ¿de qué me hablas? ¿De tiempo? ¿Tú te acuerdas? Y perdonen la frivolidad, a algunos les puede ofender. ¿Tú te acuerdas de la película Matrix? Hostia, tengo un helicóptero, descárgame programa conducir helicóptero F243 y lo conduzco. Ese tipo de cognición es una posibilidad que los seres humanos descartamos constantemente, no porque no exista, porque pudiera existir, sino porque como existe para nosotros es como es. Ese espacio a mí me fascina. Estamos usando, dicen algunos optimistas, el 10% de nuestra capacidad y percibimos el 0,1% de lo que vemos. ¿Cómo podemos de ahí concluir realidades?
sin hacer un poquito de uso de arrogancia. ¿Quién sabe? Tú preguntas si ahí hay otro cuerpo. Ah, si ahí entra nuestro cuerpo. Siempre cuando, como expresaba Mariano, si lo vemos como herramienta, como una manifestación concreta del personaje que no tiene por qué ser concreta. Y nos preguntamos muchas veces, sí, pero ¿cómo viviría yo en un mundo como es, tan personal, impersonalmente? Y fíjate que ya lo hacemos, nacemos impersonales. Hay un tiempo de nuestra vida como bebés que no sabemos dónde termina nuestro cuerpo y dónde empieza el de nuestra madre. No ha empezado nuestra estructuración neuronal todavía. Y esos bebés están súper bien atendidos por la vida, llámenle mamá, llámenle quien sea. Entonces tenemos situaciones en las que podemos ver que es posible. Ahora, ¿cómo sería un adulto sin haber adulterado esa conciencia abstracta de posibilidad, de posibilidad? Está por des... Si has tenido buena madre. Claro, es que el estado no dual del bebé, ¿sí? El bebé tiene un estado no personal. O sea, él existe, pero no sabe que existe. Él tiene conciencia, pero no tiene autoconciencia. Es decir, no reflexiona sobre su propia conciencia. No sabe que él es alguien, él simplemente experimenta. ¿Sí? La personalidad es un subproducto o un epifenómeno, o sea, algo que surge del sufrimiento infantil. Porque si no existe ese sufrimiento infantil, la persona lo que hace es vivir siempre en la experiencia del presente. ¿Sí? Él sabe que él es alguien, pero no se plantea si está bien o si está mal, si debería ser de otra manera, no tiene grandes apegos ni grandes deseos. ¿Por qué? Pues porque él está en el presente como los niños sanos. ¿Sí? Y a medida que les vamos metiendo ideas locas, emociones negativas, represiones, condicionantes de amor y obligatorias adaptaciones a un modelo neurótico, el niño tiene que crear una personalidad sustitutiva de quien él es. Y a medida que crea esa personalidad sustitutiva, se la cree. Y entonces pretende después mejorarla, cambiarla, ser diferente, ser otra cosa, ¿sí? Ser lo que no le dejaron ser lo que le dijeron que tendría que ser y no lo ha sido nunca, y ya tenemos el lío montado. ¿Sí? Luego, el mundo se basa en la educación infantil, y la educación infantil la hacen los adultos. Interesante paradoja. Eso que dices, ¿en qué se concluye? Yo tengo una pregunta para ti. Así es como lo vemos y lo vivimos, ¿cierto? ¿Qué ocurriría si eso no fuese cierto? Te estoy pidiendo que renuncies un momento a lo que tú acabas de decir como certeza para que contemples lo mismo sin tu idea. No estoy diciendo que lo que dices no sea cierto. Estoy diciendo que pienses lo que acabas de pensar sin ese constructo que tú acabas de expresar. ¿Cuál sería la conclusión? Lo mismo que acabas de expresar sin esa idea previa que tú has introducido.
Sí, pero eso procede de tu constructo también, de lo que sabes, de lo conocido. Ahora observa, tú acabas de decir, yo no puedo hablar sin mis conocimientos adquiridos. ¿Eso es una conclusión que proviene de tus conocimientos adquiridos? Y ahí, porque yo hago lo mismo. Yo no estoy diciendo, oye, tú, mira qué haces. No, no, no. Yo hago exactamente lo mismo que tú. Lo único que estamos ofreciéndonos mutuamente es si esto que estamos diciendo es posible que no sea así. Porque si yo me abro a esa posibilidad, empiezo a darme cuenta de otras formas de inteligencia que no son productos de constructos, sino que provienen de instantes de cognición espontáneos. Ahí es donde el genio vive. El genio no crea nada en base a su conocimiento anterior, sino que una vez adquirido y subliminado su conocimiento anterior, pare una cosa completamente distinta que incluso puede negar todo su conocimiento anterior. Ahí tenemos a Beethoven, ahí tenemos muchos creadores, Van Gogh, tenemos muchos creadores, muchos locos, ¿verdad? Entonces, esa locura, esa transformación que nos da tanto miedo porque tengo que soltar todo mi constructo, nuestro constructo no nos lo va a permitir. Nuestro constructo nos va a decir, transfórmate y cambia todo sin tocarme a mí. Y entonces te sentirás feliz y en paz. Felicidad y paz que nunca vas a conseguir, porque no somos ese encorsetamiento constructivo. Yo me pregunto, de todas las personas que están aquí arriba proponiendo ideas, ¿cuántas de esas ideas las han parido en espacios de locura y cuántas han sido paridas en espacios de necesidad de ser vistos, reconocidos y apoyados? Porque eso marca la diferencia. En mi experiencia como terapeuta, siempre o casi siempre veo que al final la vocación a la que uno se dedica es el fruto de una carencia. Por ejemplo, los profesores son niños no bien educados, las enfermeras son niños no cuidados, los psicólogos son niños que sus papás estaban tocados, los psiquiatras son niños que sus papás estaban más tocados. Claro. Y nosotros creemos que esa vocación la hemos decidido. ¿Sí? Cuando uno tiene una crisis es porque la identidad anterior ya no sirve y la identidad nueva no se ha construido. Y eso sucede en todos los aspectos, por ejemplo, en el sociopolítico, ¿no? La identidad antigua ya no vale, la identidad nueva no se ha construido. Y es el dolor de los estertores de la transformación. ¿Cómo favorecemos esos estertores de la transformación? En base sobre todo a la aceptación de los estertores, porque los estertores no son, o el sufrimiento existencial, no es un error del sistema. El dolor no es un error del sistema. Y nosotros vivimos en un delirio de que la vida es un menú de degustación. ¿Sí? Y que tendría que elegir con mi voluntad personal lo que pasa todo el rato y si no lo consigo es porque no he encontrado el clic, el coach, el terapeuta, el dinero, el conocimiento o la suerte es necesaria como para que la vida sea como yo quiero. Y eso es un delirio enloquecido. Esto funciona por sí mismo y nosotros lo que podemos hacer es intentar hacer lo que ya sucede todo el rato, que es alinearnos con lo que sucede. Es que la aceptación es una paradoja, porque dice, pues llueve, dice, pues no lo acepto. Dice, bueno, pues da igual, llueve igual. Y dice, va a seguir lloviendo y además tú sufres. No hay nada que aceptar porque ya sucede, pero entonces, ¿por qué no aceptamos? Habla un poquito fuerte para que te oigan todos. Bueno, pues, esto me va a imponer un poco, pero bueno. Hay una parte, ¿no?, en la que dice constructo social. Vale. Realmente venimos de un sistema. No somos un individuo solo, ¿vale? Es decir, nosotros somos mamíferos,
O sea, y necesitamos el grupo, que ahí es donde juega la publicidad, ¿no? O sea, la publicidad realmente se basa no en el sexo, no en la comida, no, en la relación, o sea, en la necesidad de la pertenencia al grupo. Esto es la regla básica. Porque el sexo, si no tienes una pertenencia al grupo, no lo vas a conseguir. O sea, cualquier cosa que tú necesites para tu supervivencia básica requiere una aceptación por el grupo, ¿vale? De ahí todas estas preocupaciones de ser percibido, de ser querido, ¿no? de que nos acepten el grupo a nosotros. Entonces, esta cosa que habla, ¿no? El constructo social está íntimamente relacionado con que venimos de un padre y una madre, 50%, óvulo espermatozoide. Vale, naces. A partir de ahí, evidentemente, los traumas que hayas tenido de pequeño, los has tenido de pequeño y, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que decimos, ¿no? Pero para ir un poco, o sea, conectar la idea, nosotros al final, si somos seres que necesitamos a ese grupo para sobrevivir y para vivir y para ser y estar, esto de solo el momento, ¿no? Y la experimentación de uno solo, que es su cuerpo, al final, ¿vale? O sea, son como dos ideas que de alguna forma me cuesta trabajo conectar. No sé si me explico. Solo una pequeña cosa aquí. Es muy interesante esto que expones. Desde la perspectiva del no presente, vivir en el presente parece que el presente rechaza el pasado y el futuro. Pero el presente no rechaza nada, es literalmente otro prisma. El presente no tiene ningún problema con el pasado, tus creencias, tus recuerdos y tus ideas y tus proyectos, porque el presente sabe que el pasado y el futuro no existen. Por lo tanto, no tiene ningún problema con ellos. No establece ningún tiempo de intentar vincularse con ellos, asumirlos, aceptarlos, rechazarlos, ni tan siquiera cambiarlos. Ahí está el kit de la transformación que estamos anhelando desde hace miles de años. Ese espacio donde la transformación está ocurriendo a tiempo real y nos la perdemos porque estamos eligiendo deliberadamente un sistema que nos ofrece una seguridad sufrida, pero al fin y al cabo seguridad. Entonces, todo lo que pensamos desde prisma anterior, previo, no nos sirve para encararnos a ese nuevo prisma. Gracias por eso. Esto que hablas de la pertenencia es una sustitución de la necesidad de unificarte con todo. Es decir... ¿Puedes repetir eso? Esto que hablas de la pertenencia es una sustitución de la necesidad inconsciente e innata de unificarte con todo. ¿Y estás desunificado? No, siempre estás unificado, pero vives en el delirio de estar desunificado. Ahí está la raíz, ¿no? La raíz está en ver más allá de lo que vemos. O sea, en realmente entender que al igual que el wifi no lo vemos, ¿no? Porque esto, o sea, nosotros no percibimos o sea, lo más increíble de todo esto es que vemos lo que no es decir, el negro es la ausencia del negro, o sea, todo es como la ausencia de lo que es, ¿no? Al final, justo lo que tú decías, ¿no? La maestra es la ausencia de la educación, ¿no? O sea, es como que parece todo el rato esto, ¿no? A lo mejor esta es la historia, ¿sabes? Empezar a más allá o sea, a replantear esto, a replantear que hay aire, aunque no lo veo, ¿sabes? Que nos está conectando, que hay otra forma de ver las cosas. Si yo tuviera que resumir cuál es la pregunta que hay que hacerse, es ¿qué soy yo? ¿Qué es la realidad? ¿Y cuál es la relación entre yo y la realidad? Es la misma pregunta, porque al final no hay dos cosas distintas. Pero se ha escrito tanto, se ha buscado tanto y se ha dicho tanto sobre una cosa que es tan obvia y tan evidente cuando la percibes en su esencia, podríamos decir, no te cabe duda después. O sea, no es algo que tú sepas de que lo has leído a alguien súper listo, ¿sabes? Es que no te cabe duda cuando dices, no, si es que esto es evidentísimo, ¿no? Me acuerdo de Ramakrishna que decía, ¿usted cree en Dios? Le decían a Ramakrishna. Y decía, no. Dice, pero usted es el místico más grande de la India, ¿cómo no va a creer en Dios? Dice, no necesito creer en Dios, yo le conozco. Porque
no hay diferencia entre el concepto de divinidad, el concepto de realidad y el concepto de identidad. Esos son los tres conceptos, son idénticos en el fondo. Nos los separamos dentro de la mente. ¿Mm? Pero esto es absoluto y, digamos, no sirve cuando te duelen las muelas. Cuando te duelen las muelas, tienes que ir al dentista. ¿Sí? Porque si no, dices, yo estoy unificado con el dolor de muelas. Claro. Y me voy al dentista precisamente por eso. Desde la dualidad que habláis, yo entiendo lo que estamos hablando, que la transformación tiene que ver con esa dualidad que nacemos y en el ADN hemos tenido. Entonces, como Homo sapiens que somos, ¿no? Esa dualidad en la que estamos instaurados, de una forma sencilla, ¿qué podemos hacer los que estamos aquí para comenzar a ver que somos parte de un todo? Que esa dualidad es un poco un cuento, ¿no? Pero ese cuento no lo tenemos que integrar, ¿no? Para que haya esa transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bajo mi perspectiva es un juego. O sea, no lo podemos hacer porque estamos en una perspectiva de dual. Todo lo que yo intente hacer para salir de esa dualidad va a generar más dualidad. Entonces es un cuestionamiento alegre que uno hace consigo mismo cuando empiezas a darte cuenta de que no eres lo que piensas que eres, por ejemplo, o qué esclavo eres de cómo tú percibes las cosas. Cuando empiezas a darte cuenta de todo eso, empiezas a plantearte nuevos espacios que puedes empezar a vislumbrar. Hay una cosa que a mí me fascina y es que todas las ideas que puedan existir en el universo entero ya existen antes de que el ser humano las piense a ellas. En cuanto a posibilidad, existen. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los seres humanos no estamos investigando de qué manera yo puedo transformar mi cerebro que construye réplicas de su propia información? ¿De qué manera lo puedo llevar a una exposición de esas grandes ideas que realmente me alinean, me sitúan en el lugar correcto dentro del universo? Porque todos vivimos la vida dentro del universo, pero no lo percibimos así. Y eso para mí es fascinante porque lo podemos vivir a tiempo real de nuevo. Puedo experimentar cómo un ser humano trasciende su humanidad en mi propia vida. Eso es fascinante. Hemos llegado a un lugar de la conciencia que la evolución humana ya no tienen por qué explicárnoslas en miles de años con libros. La puedo vivir a tiempo real y eso es fascinante. Puedo experimentarlo en pequeños hechos. Se nos termina el juego. Game over, ¿viste? Game over. ¿Me puedes...? Ah, no, 5 minutos. ¿Me puedes prestar el cartel? ¿Sí? Nuestro ser interior, nuestra esencia dice esto todo el tiempo. Y nosotros le pedimos esto. 5 minutos más, sí, un poco más. Déjame que yo aprenda a resolver esto, ¿no? En la antigua tradición yógica, game over. El yoga nace de magia por simpatía. Magia por simpatía es de que la gente a la que se le producía un despertar espontáneo, y ese despertar suele ir asociado a un alto nivel de energía, una serie de posturas que el cuerpo toma, una serie de movimientos compulsivos, el cuerpo se retuerce, esto cabe la posibilidad de que se dé si es un despertar energético, ¿sí? Que es lo que se llama Kundalini en la tradición. Bien. Los que tenían el despertar de Kundalini hacían posturas de manera espontánea y tú cuando tomas, por ejemplo, sustancias enteógenas ves que es así y que te lleva a hacer eso, ¿sí? Entonces, los demás, viendo lo que hacían de manera natural los iluminados, entre comillas, copiaban sus gestos para ver si les sucedía a ellos. Que tú copies los gestos de la educación implica que a ti te va a suceder lo que le sucedía a él, no, pero te tranquiliza. Te da los 5 minutos. Luego yo sí que bogo por la práctica. Dicen, ¿es una condición sine qua non de éxito? No. Pero por lo menos estás flexible, mono, y te entretienes. ¿Sí? Y además, por sí mismo produce sus cosas, porque esos estados
de unificación y no sé qué, no hay ningún sitio al que ir para encontrarlos porque están en tu cara. Es como que estás diciendo, por favor, ¿alguien me puede dar el micrófono? Sí, estoy llamando al maestro diciéndome, no encuentro el teléfono, maestro, ¿dónde lo cojo? Entonces es una paradoja enorme, pero bueno, uno se puede poner a hacer su práctica a ver si tiene la suerte de que la gracia descienda, ¿sí? Y se pispe un poco. Y además no se llega nunca a un sitio. Sí, yo le preguntaba a Jodorowsky, maestro, ¿cuántas revelaciones hay? Y me dice, ¡más! No tiene fin, siempre hay otra y otra y otra y otra y otra. ¿Sí? Concluye con algo de tu rollo. Escuchándote veía el potencial que somos y que estamos sentados en nuestra silla. Somos potencial, no somos establecimientos. Hemos establecido nuestra cognición y nuestra percepción, pero somos potencial. La pregunta es, ¿cuándo va a desplegarse este potencial? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuando nuestro establecimiento lo decida? Claro, el punto cuando lo que expresas es, finalmente, o al menos cuando yo recibo esto es, ¿qué estoy haciendo yo? Y ahí es donde ocurre el único cambio que puede ocurrir. Yo no puedo transformar a la humanidad, pero sí puedo exponer un ser humano a esa transformación. Solo uno. Y eso es para mí lo apasionante. Cuando yo experimento esa transformación, te veo transformado. Es imposible que no te vea transformado. Y en la tradición espiritual, por ejemplo, el cristianismo tiene cosas que son preciosas pero súper mal contadas. Cuando dicen, y con su revelación, con su iluminación los ilumina a todos, o los salva a todos, quiero decir, ¿no? Y él al iluminarse los ilumina a todos, ¿sí? Dice esto, no se entiende a no ser que lo entiendas desde donde él lo dice. Porque cuando tú comprendes que no hay nada parecido a ti, o sea, que no hay nada similar, no hay nada que se pueda decir tú que no sea otro, ¿sí? Que tú eres todo lo que es, pero tú eres ni más grande que las hormigas ni más pequeño que las galaxias. ¿Sí? Entonces tú observas eso que tú eres, que es la totalidad, o nada de la totalidad, y con esa revelación todo el mundo está salvado, porque son tú. Mientras que yo viva en la separación, claro, si la revelación es para mí, pues os abandono a vuestra suerte, es un delirio. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso solo se vive en el relativo, ¿sí? Cuando tú te das cuenta de que no hay tal cosa como un yo separado y de que el delirio de frontera es en sí mismo un delirio, pues entonces tú estás siempre unificado a todo, que es como has estado siempre. Lo que pasa es que por fin se ha descorrido el velo, podríamos decir. Y hay 1000 técnicas para intentar descorrer el velo. ¿Se va a descorrer? En realidad no hay velo. Bueno, gracias a todos. Gracias, Sergi. Gracias, Mariano. Gracias. Bueno.